En lo que es hoy el Centro Cívico, uno de los lugares más concurridos del centro histórico de Lima, se ubicó la Penitenciaría de Lima, una de las cárceles con más historia de la ciudad, y aquí te la cuento. Era el más grande del país, tenía 28.870 metros cuadrados y 3 pisos hechos de piedras y ladrillos. Para diseñar los planos de esta penitenciaría se mandó una comisión a Estados Unidos y así identificar el mejor diseño para la cárcel. Y finalmente se escogió una de panóptico, que permitía a los guardianes ver todo desde un punto central. Para construir esta cárcel se escogió el Camino a Chorrillos por ser considerada la parte más sana de la ciudad entonces. Como ves, la cárcel en ese momento estaba en la periferia de Lima, pero dentro de la aún existente muralla. La Penitenciaría General de Lima fue fundada en 1862 por el presidente Ramón Castilla, y la idea era recuperar física y moralmente a los delincuentes, para que volvieran a vivir en sociedad. Con el paso de los años, la cárcel se convirtió en una verdadera coladera y los delincuentes fugaban fácilmente, como te conté en un video anterior sobre la fuga de Tatán. Los delincuentes entraban y salían, estaban borrachos, solían tener peleas y vivían completamente hacinados, por lo que en 1961 el presidente Manuel Prado Ugarteche decidió demolerlo. El problema era dónde mandar a los presos. Se decidió entonces ampliar la cárcel de la isla en Frontón para llevarlos allí. A partir del 25 de mayo de 1961, los internos en pareja de a dos y esposados empezaron a salir, pero como eran tantos presos, las autoridades decidieron dar libertad a unos 300 reos de baja peligrosidad. Sin embargo, los reclusos y sus familiares se oponían a este traslado a la isla del Frontón, ya que iba a ser muy difícil visitarlos allí. Se prometió que el traslado iba a ser por un corto tiempo, pues había empezado a construir una nueva cárcel en la carretera Canta, aunque finalmente el proyecto no se concretó. Mientras que los reos eran trasladados, se inició casi sin mucha propaganda la destrucción del panóptico, y así empezaron a caer las paredes, las torres de vigilancia, y para mediados de junio de 1961 casi todo estaba vacío. Y de 1961 a 1969 el terreno quedó completamente olvidado, hasta que en 1973 se inauguró ahí el Hotel Sheraton, y en 1974 el famoso Centro Cívico. Pero en esta historia de demolición hay una anécdota bastante curiosa, ya que la pared con un Cristo crucificado significó un gran problema. Fue muy fácil destruir las paredes de la vieja penitenciaría, pero lo que no se pudo derrumbar fue un mural en donde un preso había pintado un Cristo, por lo que la pared fue llamada el Cristo del Penal. Justo cuando una grúa encargada de su demolición iba a hacer su trabajo, dejó de funcionar. El maquinista dijo que la bola de acero de la grúa se desprendió violentamente. Además indicó que su hermano en el mismo momento había sufrido un accidente en Lurín, por lo que él y otros obreros se negaron a destruir esta pared, y esto fue considerado un milagro. Y muchas personas vinieron a adorar a este Cristo. Prendían velas, hacían grandes colectas y se juntó una buena cantidad de dinero que se encargó a las autoridades. Algunos oportunistas empezaron a crear negocios alrededor de este Cristo, por lo que hubo casos de estafas y robos. Así que se decidió destruir el muro, pero debido a la presión de los creyentes se decidió conservarlo. Y se proyectó trasladarlo a otro penal, específicamente a uno que se estaba construyendo en Cato Grande, hoy San Juan del Lurigancho. Además iban a usar las limonas de los fieles para la conservación de la imagen. El 2 de junio de 1964 el diario El Comercio publicó una entrevista al artista que hizo este mural. Era Rubén Muñiz Calvo, de origen cusqueño, expreso de la penitenciaría y que en el momento vivía en Iquitos, donde estudiaba pintura. La entrevista es muy interesante, pues nos deja ver la opinión que tenía el artista sobre su propia obra, de la que dice: no veo por qué se deba conservar una cosa que no tiene ningún valor artístico ni religioso, y hasta anima a destruirlo si significaba un obstáculo para el progreso. Finalmente, entre el 22 y 23 de septiembre de ese año, el Cristo de los Presos fue removido a los talleres del Ministerio de Fomento para ser reparado, y desde allí sería llevado a Canto Grande. El trabajo fue arduo, ya que la pared pesaba 4 toneladas. A las 2 de la mañana había acabado la historia del Cristo de la Penitenciaría. Con el tiempo se construyó una nueva capilla llamada El Señor del Penal, justamente en la zona de Canto Grande, exactamente en la cuadra 7 de la Avenida del Sol en San Juan del Lurigancho. Como ves, ha sido repintado y restaurado, y ahí se puede ver. Y sígueme para conocer más sobre el arte e historia de Lima. Contáctame si deseas conocer la ciudad en un entretenido tour. Nos vemos.